La penetración o hernia incisional es el resultado de una mala cicatrización de una incisión realizada en la pared abdominal durante una intervención quirúrgica. El resultado es un defecto, agujero o hernia en la misma por donde puede salir contenido abdominal, asas intestinales causando obstrucciones, dolor y, en los demás casos graves, necrosis intestinal. Me pareció una hernia, ¿no? Pero con el antecedente de una cirugía previa. Causas relativas al paciente. Con respecto al paciente, existen circunstancias que pueden dificultar la correcta cicatrización de una hernia de la herida quirúrgica que produzca una hernia incisional, como obesidad, mala nutrición, déficit de alguna vitamina, enfermedades del colágeno, proteína encargada de fabricar la cicatriz, como ya habíamos dicho en la anterior clase, tratamientos con corticoides e inmunosupresores, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y relativas a la cirugía, ¿no? Con respecto a la propia intervención quirúrgica, se pueden dar complicaciones que afectan al cierre adecuado y a la posterior cicatrización de la herida. Infección de la herida por cirugías contaminadas, efecto de la pared y un cierre con tensión excesiva en los bordes. Relativas al cirujano. El factor más importante relacionado con una buena cicatrización de una herida quirúrgica es el cierre adecuado de una incisión por parte del cirujano, lo que se denomina una buena técnica de cierre de la pared abdominal. Existe un consenso médico-científico de cómo se debe llevar a cabo esa técnica ideal de cierre para minimizar al máximo el desarrollo posterior de una hernia incisional o ventración. ¿Qué quiere decir? Aquellas en donde hay mucha tensión, aquellas en donde la malla ha sido colocada no de forma adecuada, haciendo que éste esté en contacto con los intestinos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha tensión y hay contacto. El cuadro clínico son los mismos de los de una hernia, ¿no? Obviamente los más peligrosos son los de una hernia carcerada, ¿no? En donde va a haber más dolor. O una hernia estrangulada. Prácticamente son hernias, ¿no? Hernias incisionales. Ya. ¿Qué es lo más frecuente? El dolor, náuseas, vómitos. Además, si hay un bulto, ¿no? El tamaño de la anilla se toma referencia como para clasificarlas, considerando esto menor de 5 centímetros, mediano entre 5 y 10 y grande hasta mayor de 10. El diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? Mediante la observación y observación física abdominal. Complicaciones. Encarcelamiento y estrangulación. Este cuadro quiero que vean. Ya, lo que les decía. Preoperatorias. En el acto quirúrgico puede haber una lesión visceral, una lesión nerviosa, una lesión, hasta una lesión vascular o hemorrágica. ¿Ya? A ver, alguien está intentando entrar. Ojalá que pueda aceptar. Allá, aquí está. Listo, ya entró ya. Fabiola fue la última. Ya. Después de una cirugía pueden haber complicaciones, sobre todo en las hernias incisionales. ¿Por qué? Porque para que se desarrolle esa hernia es porque es una mala pared, ¿no? Depende mucho del factor paciente, de sus comorbilidades, porque a veces no es como el de una persona sin cirugías previas en donde esa hernia incisional tenía todas las paredes, me refiero a piel, grasa, aponeurosis, músculo, peritoneo. En estos pacientes ya posoperados, incluso multioperados, a veces solo hay piel y peritoneo. No hay aponeurosis como en las imágenes que les había presentado. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser una reparación mucho más difícil, ¿no? En donde hay pérdida del continente, una retracción de esta aponeurosis, que en el momento de la cirugía va a ser difícil aproximar estos bordes aponeuróticos, condicionando una nueva apertura, condicionando una apertura, un contacto de la malla con la piel. Entonces, para eso hay varias técnicas. Por ejemplo, los colombianos, antes de operar, ya le instilan por la piel, por el abdomen, agua destilada. Entonces, ya le instilan como unos 6 meses a un año, 6 a 8 meses hasta un año de agua. ¿Para qué? Para distender este continente y de tal forma que en la cirugía esto no haya tensión, ¿no? Ahora, en el postoperatorio inmediato de los primeros 30 días pueden haber estas complicaciones. Ejemplo, seromas,
hematomas de pared, infección, fascitis microtizante, necrosis musculofacial, neuralgia, ilio prolongado, oclusión intestinal por grietas y adherencias, porque saben ustedes que las grietas y adherencias se pueden formar muy rápidamente. Fístula intestinal inadvertida, peritonitis, abscesos intraabdominales, dehiscencia de la herida con o sin evisceración, se abre, ¿no? Se abre. Trombosis venosa profunda, síndrome compartimental abdominal, por una presión intraabdominal elevada, neumonía, etc. En el postoperatorio a largo plazo, infección crónica. ¿Por qué? Por la presencia de un cuerpo extraño como es la malla. Con fístula externa. A veces incluso esto se presenta sin malla, ¿no? Se presenta una fístula. ¿Por qué? Porque los tejidos al momento de la reparación de la edentración, a veces son tejidos friables y esto hace de que se comuniquen entre ellos o hacia el exterior. O sea, son de mala calidad y se ahuecan, como quien diría vulgarmente, ¿no? Malla expuesta en la piel, dolor o neuralgia, fístula enterocutánea tardía con acceso previo, desplazamiento y aglomeración, seroma crónico, disestesis de la cicatriz y zona de entrada recidiva. ¿Y qué factores lo condicionan a esto? O sea, por eso cuando uno tiene un paciente de este tipo, hay que saber definirlo bien. ¿Por qué? Porque hay que advertirle de lo que pueda pasar, ¿no? Ejemplo, en pacientes con insuficiencia respiratoria, aquellos que tosen mucho, aquellos que respiran con dificultad, aquellos que solo están sentados para poder respirar, aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, trastornos vasculares, tabaquismo. Ustedes saben que se debe suspender el tabaquismo 3 meses antes de la cirugía, ¿no? O sea, que si es de emergencia, las posibilidades de cierre no son buenas, ¿no? Enfermedades del colágeno que ya habíamos descrito en el tema anterior, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos e inmunosupresión, obesidad. En los obesos, como tienen buena pared de tejido celular subcutáneo, por alguna razón siempre se infecta más del 50%, a pesar de una buena técnica, ¿no? Diabetes tipo 1, hepatopatías crónicas, psicopatías, efectos de fármacos con tratamientos prolongados. Bien. Este es un ejemplo de un seroma. Como pueden apreciar, esta es una tomografía en un corte axial con contraste. Hay puntos blanquitos que son intestinos con contraste, puntos que no lo son. Aquí están los huesos. Y es una región inferior, como se dan cuenta, aquí está el sacro, huesos coxales, una pared abdominal. Aquí se ve la aponeurosis. Como ven, aquí el efecto se ha reparado, pero no es una buena capa, ¿no? Es que eso pasa en las hernias incisionales, no tienen buenas capas. Por delante de esta se forma un seroma. Como se ve en la tomografía, es un seroma bien delimitado, apuesto que produce dolor, por eso que acudir a su control, ¿no? Ahora, aquí vemos otras imágenes. O sea, quería presentar estas imágenes porque en las ecografías no se define bien. O sea, depende mucho de quién lo haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta ecografía, en esta tomografía, que es con corte axial, con contraste, eh, la columna dorsal, me parece que es la columna dorsal, porque aquí están ambos riñones, aquí están los grandes. No, esto ya es pelvis, y es la columna lumbar. ¿Por qué? Porque la otra está dividida en dos. Ven aquí, esto es el contenido. Lo que ven aquí, lo que está rodeando mi cursor es el contenido. Y esto de aquí es el continente. Esto. Entonces, el continente está formado principalmente quien le da su fuerza tensión es la aponeurosis, ¿no? No el músculo, no la grasa, no la peritoneo, no la piel, no nada, solo la aponeurosis. Entonces, aquí vemos que hay cierta pérdida del continente. Entonces, todo esto que está aquí es la hernia incisional. Entonces, como aquí hay cierta pérdida de continente, va a ser un poco complicado repararlo, ¿no? Es esto. A ver,
estoy escribiendo. Va a ser un poco complicado, ¿no? Va a tener que ser con una mallita, ¿no? Sin tensión. Ahora aquí vemos otra. Igual, ¿no? Aquí no está tan grande como el otro, aunque el anillo es más grande, el otro es más pequeño. Igual este es el continente. Ven ahí algunas células intestinales contrastadas. Los riñones, aquí tiene un quiste en el polo inferior. Este riñón. Esto es la hernia incisional. Está bien delimitada, ¿ven? Por neurosis. Esta es otra emisión en un córtex axial. Esto es sagital. ¿Cómo salen los intestinos? Esta es otra, ¿no? Incluso aquí, este es el anillo es más pequeño, ¿no? ¿Cómo sale? Pero aquí no hay pérdida mucha del continente. Entonces, bueno, aquí hay gran pérdida del continente. ¿Sí? Miren, a ver, prácticamente todo. Reparar este anillo es muy complicado. Y aquí hay otra, ¿no? Melaponeurosis se ve solo un pequeño anillo y este es el circuito. ¿Sí? Ya. Muchas veces reparar estas complicaciones de la hernia incisional al colocar una malla con mucha tensión, esta se va a digerir por el intestino. Se dice digerir porque en realidad se lo come, ¿no? Como ven aquí, aquí hay malla con intestino. Malla con intestino. Malla con intestino. Aquí se ha resecado parte de este intestino con la malla. Y aquí igual. Malla con intestino. Aquí igual. En esta tomografía vemos un seroma, ¿no? Seroma y colección. Aquí igual. Se necrosea incluso parte de la piel. Aquí es lo que les decía. Que si bien es cierto hay una flacidez de piel, pero la poneurosis no es buena, ¿no? Y esto hecho operaría sin y se da la malla, como aquí. Aquí igual. Aquí la herida los bordes se han necrosado. Aquí se desmaya. Y se desmaya. Y se desmaya. Y el contenido intestinal. Aquí igual. A veces estas mallas no se colocan bien, deberían de estar bien distendidas. ¿Qué ocurre? Se retraen. Y al retraerse, no van a pegar bien. Por eso que hoy en día se utilizan las mallas se puede decir con agujeros grandes. ¿Por qué? Porque las mallas de propileno actuales que utilizamos nosotros no son buenas, porque sus huequitos se parece que son muy pequeños. Deberían de usarse las mallas de agujeros grandes. ¿Por qué? Porque las de agujeros grandes permiten el paso de los macrófagos, produciendo su cicatrización pronta. Más no las de agujeros pequeños. ¿Por qué? Porque estas no van a impedir, ¿no? Se ve malla, otra malla con contenido. El tratamiento es una colocación de malla, ¿no? Y si es que hay estrangulación, resección de esas. Ya. El tratamiento quirúrgico, sí, el tratamiento de una eventación siempre es quirúrgico, ¿no? Puede ser laparoscópico, puede ser abierto. Hoy en día hay mallas que se pueden colocar en contacto visceral con las Physiomed. No hay en Perú. Las pocas que llevan a clínicas cuesta cada malla $1,000. Hay en Chile, hay en Brasil y son mallas especiales, en donde, sobre todo por su uso, ¿no? Como les decía, ciertas partes de estas hernias incisionales mmm, hay demasiada tensión como para poder colocarlas y producir una complicación posterior. Estas mallas se colocan en el defecto herniario, en el anillo, en contacto con los intestinos, y son buenas, son muy buenas. Claro que son caras, ¿no?
Ahora, estos se pueden colocar de forma abierta y laparoscópica. El uso laparoscópico aún no está muy extendido. ¿Por qué? Porque son cirugías muy especiales. Son de disección laboriosa, ¿no? Mucha disección laboriosa. ¿Se hace? Sí se hace. Muy bien. Esto es en relación a impresión. Quiero avanzar el otro tema más. ¿Qué hora son? 7:32. Sí, sí podemos. A ver, voy a abrir la imagen. ¿Qué tema es? Allá. ¿Dónde está? Una pantalla. Ya. Esto, ¿se ve mi imagen? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Voy a hablar sobre semiología del abdomen, ¿no? Esto, realmente cuando he visto este tema me ha sorprendido porque yo imagino que ya han llevado semiología, pero cada cierto tiempo se cambia la currícula y los cursos siempre cambian, ¿no? Porque yo lo llevé esto en tercer año, ¿no? Pero bueno, no está mal. Les voy a hablar sobre semiología del abdomen. Esto, recuérdense que para llegar a un buen tratamiento se tiene que llegar a un buen diagnóstico. Y para llegar a un buen diagnóstico hay varias formas de hacerlo, ¿no? Estos son, no es que una técnica supere a la otra. Por eso es que sigue existiendo la ecografía, tomografía, resonancia, exámenes especiales. Nunca va a ser una mejor que la otra, porque todas te van a llegar a un diagnóstico, te van a ayudar, ¿no? Pero todas empiezan con un examen físico apropiado, ¿no? Inspección, ya, un examen físico apropiado. Y como ustedes ya saben, esto se ha catalogado en inspección, palpación, percusión y auscultación, que es lo que se hace en todo el cuerpo. En el abdomen, además de esto, hay que agregar tacto rectal. Y además varía entre una y otra. Para un cirujano general abdominal, lo primero que se hace en el abdomen es auscultar. Después de auscultar, percutir. Después de, obviamente primero ya las inspeccionas, ¿no? Inspeccionas, auscultas, percutes y palpas. Entonces, el abdomen, eh, para empezar una buena evaluación física, hay varios. Por ejemplo, los americanos los dividen en cuatro, ¿no? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, en función al ombligo, ¿no? Una línea horizontal imaginaria que pasa por este y otra vertical que pasa a través de este, ¿no? Divide los cuadrantes. Y aquí tenemos órganos en cada cuadrante, ¿no? Una aproximación, ¿no? Esto creo que es lo que más se ajusta porque no existen los abdomenes perfectos, ¿no? No existen. Como ven, en el cuadrante superior derecho, el hígado derecho, ¿no? En su mayor extensión, con la vesícula. En el superior izquierdo, el estómago. Estómago, cuerpo y cola de páncreas. El vaso. En ambos, el colon transverso. Ahora, en cuadrante inferior derecho, el apéndice secal. Superior izquierdo, sigmoides. Ya. Entonces, aquí hay, ¿no? Lo que les decía, la de los americanos. Cuadrante superior derecho. Hígado, vesícula biliar, píloro, duodeno, páncreas, la cabeza, glándula suprarrenal derecha, riñón derecho, colon superior, ángulo hepático de colon, colon ascendente, porción, colon transverso, porción derecha. Y más importante, estos tres últimos serán el ángulo hepático. En el cuadrante superior izquierdo, hígado izquierdo, el lóbulo izquierdo, vaso, estómago, páncreas, cuerpo, glándula suprarrenal izquierda, riñón izquierdo, ángulo esplénico, colon transverso, porción, colon descendente. Ángulo esplénico es más importante. En el cuadrante inferior derecho, riñón derecho, sobre todo su polo inferior.
ciego, apéndice, colon ascendente, porción, ovario derecho, trompa de falopio derecha, uréter derecho, cordón espermático derecho, útero, vejiga. Y en el cuadrante inferior izquierdo, riñón izquierdo, por inferior, colon sigmoide, colon descendente, ovario izquierdo, trompa de falopio izquierda, ureter izquierdo, cordón espermático izquierdo, útero, si está aumentado de tamaño, y vejiga, ¿no? Si está aumentada de tamaño. Ahora, los franceses lo dividen en dos. Lo que ya sabemos, ¿no? Lo que hemos aprendido en anatomía y luego enseñando de tercer año. Son dos líneas verticales que pasan, son medio claviculares, y dos líneas transversales, la de arriba por el borde circunstancial y la de abajo por la espina ilíaca anterosuperior. Espinas ilíacas anterosuperiores. Y lo divide en nueve segmentos, ¿no? Hipocondo derecho, epigastro, hipocondo izquierdo, lumbar derecha, umbilical, lumbar derecha, inguinal derecha, hipogastrio, inguinal izquierda. Es importante esto, en una buena descripción del paciente, ¿no? Porque tiene que ser en términos correctos, ¿no? Por ejemplo, hipocondo derecho, lo más importante, vesícula biliar, parte del duodeno y flexura hepática de colon. Epigastrio, duodeno, páncreas. Hipocondo izquierdo, cola de páncreas, vaso, estómago. Lumbar derecho, colon ascendente, parte del duodeno y yeyuno. Umbilical, epíplo, mesenterio. Lumbar derecha, colon descendente, mitad inferior del riñón izquierdo. Inguinal derecha, osiliaca, ciego, apéndice, que es más importante, ¿no? Ovario, cordón derecho. En hipogastrio, vejiga y útero. Y también, ¿no? Pero sobre todo vejiga y útero. Inguinal izquierda, colon sigmoide, uréter, cordón espermático y ovario izquierdo. Bueno, esto es importante, ¿no? Y sobre todo su descripción y en dónde se encuentra cada órgano. Porque, por decir, les pongo un ejemplo. Si te viene un paciente y te dice, obviamente no te va a decir así, ¿no? Pero yo les voy a describir. Tengo un dolor en hipogastrio que se irradia en cinturón hacia hipocondrio derecho e izquierdo, ¿no? Pancreatitis, ¿no? Tengo un dolor, ese es un paciente. Tengo un dolor umbilical, el cual luego de 12 horas se ha ido o se ha referido hacia mi fosa ilíaca derecha. ¿Qué piensas? Una apendicitis. Tengo un dolor en mi región umbilical, que luego de horas se ha referido hacia mi fosa ilíaca izquierda. ¿Qué piensas? En una diverticulitis, ¿no? Los pacientes viejitos que tienen un aumento de volumen en la región del hipogastrio con orina en pocas cantidades y en varias oportunidades, tenesmo, vesical se llama esto. ¿Qué estarías pensando? En próstata, ¿no? Entonces, el paciente te lo va a decir, pues me duele aquí, me duele allí, hay una bolita y esto, aquello, pero clínicamente tú lo tienes que saber traducir y eso te va a ayudar a llevar a un buen diagnóstico, un diagnóstico clínico. Ya luego lo corroboras con tus laboratoriales, tus exámenes imagenológicos, ¿no? Ecografía, rayos X, resonancia, tomografía, dependiendo del caso. Bien, ¿a qué les decía? Inspección, palpación. Inspección la que uno ve. Auscultación con el estetoscopio, ¿no? Antes se utilizaban unos estetoscopios especiales, ahora también se utilizan en los gestantes. Percusión, el sonido que se emite, ¿no? Palpación, lo que vas a escuchar. Pues es superficial o profunda, ¿no? Superficial se más en la piel de orto anterior, profunda para decir visceromeralia. Inspección, lo que se ve, ¿no? Es la primera imagen que les presentaba de este tema. Ejemplo, les doy esto. Cuando es un paciente con cirugías previas, ¿no? Vas a ver una incisión, tienes que describirla, ¿no? Es mediana supraumbilical, mediana infraumbilical, incisión de Maubournet, una incisión transversa, una incisión oblicua, una incisión paramediana. Eso tienes que ver, ¿no? Tienes que ver su contorno, su aspecto, su forma, depende de la edad. Puede ser un abdomen batraciano, un abdomen plano, un abdomen excavado,
A veces por cirugías previas la cicatriz umbilical está desplazada o simplemente a veces no está. Cicatrices quirúrgicas, circulación colateral y patrón de movimiento respiratorio. Algunos puntos referenciales, como aquí, el ombligo, ¿no? El ombligo, la espina ilíaca antero superior, son puntos importantes. El pubis, ligamento pupar, a través del cual, como les dije, están las hernias inguinales directas, indirectas, crurales. Este es un buen punto, ¿no? La línea media, a veces hay aquí hernias epigástricas. El reborde costal es un punto referencial para una colecistectomía. El apéndice sifoides. Todo esto, ¿no? Todo esto nos ayuda. Entonces, aquí podemos ver los 9 segmentos, ¿no? Hacer una referencia de ambos. Auscultación. Cabe resaltar que este es el primer paso en una revisión de abdomen, ¿no? La auscultación. Colocas tu estetoscopio siempre al lado derecho del paciente, siempre, 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 como en esta imagen. El principal objetivo de este son los ruidos hidroaéreos. Y bueno, aquí ya está siendo más exquisito. Sí debería de hacer la aorta abdominal, el pulso, bifurcación de la aorta. 2, arteria ilíaca, arteria femoral, arterias renales. Es mucho más complicado. Lo que sí se puede oír la mayoría de las veces es los latidos cardíacos en el avión. Sí se puede. Pero su objetivo son los ruidos hidroaéreos, ¿no? El que realiza el examen físico está a la derecha del paciente. Ya. El peristaltismo intestinal entre 5 y 35 movimientos por minuto, ¿no? Eso varía si está en ayunas. Si tiene más de 35, una gastroenteritis como una diarrea. Si tiene menos de 5, esto va a tener dificultades para su deposición o es que hay un hilo, ¿no? Un hilo mecánico, un hilo instructivo. O ruidos agregados como el timbre metálico, los borborismos, ¿no? Recuérdese que los borborismos son como gotitas que suenan, ¿no? Eso, ¿no? Percusión. La percusión es importante en el abdomen, más que en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Al igual que tórax, ¿no? Si tenemos un abdomen distendido, con contenido de aire en los intestinos y en el mismo estómago, va a ser un sonido timpánico, ¿no? Sordo, diferente del sonido del lado hepático, en donde va a ser un sonido mate. Pero si hay una perforación intestinal, ya no va a ser mate, ¿no? Eso es como se llama signo de Joubert. Ese signo de Joubert va a haber timpanismo en el lado hepático. Pregunta de examen. Igual, en la zona del hipogastrio, cuando hay una retención vertical, no va a ser un sonido mate, ¿no? Palpación. Bueno, particularmente siempre esto se debe de palpar así, con el paciente al lado derecho y con las manos extendidas. No, aquí está al lado derecho, pero el paciente está con las manos aquí. Depende también de la evaluación. Pero en su mayor frecuencia se hace así. ¿Ya? Las técnicas para auscultar, maniobra de la mano, para palpar son maniobras de la mano del escultor de Merlo. ¿Por qué se dice así? Porque la primera palpación tiene que ser pues suave, ¿no? Y tiene que ser en todo el abdomen. Todo el abdomen. Y se tiene que ver si hay abombamiento, retracciones. En una palpación superficial, los abdómenes peritoneales con rebotes ya se diagnostican, ¿no? En la maniobra de esfuerzo, se pide al paciente que contraiga algunos músculos y ahí tú ves, ¿no? Ves las hernias, ves si hay rebote, ¿no? Y maniobras para evaluar la tensión. Se realiza colocando la mano derecha de plano en el abdomen con los dedos orientados en la cabeza del paciente. No revela si existe tensión. Voy a describir algunas
maniobras semiológicas. Ejemplo, el signo de Murphy. Bien. Se coloca la punta de ambos pulgares yuxtapuestos debajo del reborde costal derecho en la línea media clavicular. Se solicita al paciente que realice una inspiración forzada. Es positivo si el paciente refiere dolor e interrumpe la respiración. Tiene una sensibilidad del 97% y especificidad del 50% para colecistitis, ¿no? Bueno, buena sensibilidad, pero mala especificidad, ¿no? Finalmente es un examen clínico. Debería de ser mayor del 85%. Ya. Maniobra de McBurney. Se ubica una línea trazada entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Una línea imaginaria, ¿no? Y se divide imaginariamente en 3 tercios, ¿no? Entonces, yo lo digo ya. A 4 5 centímetros de la espina ilíaca o en la unión de sus 2 tercios externos y medio, su tercio externo con su medio, se explora comprimiendo con el dedo índice. Si despierta dolor y o signos de rebote, se describe sensibilidad del 97% y especificidad 50% para apendicitis. Por ejemplo, aquí le está presionando, aquí le está retirando. Si hay dolor, tiene una sensibilidad del 97%. Es una buena prueba. Pero mala especificidad, no es una buena prueba. No está en el clínico, pero ya te está ayudando, ¿no? Un montón. El signo de obturador es provocar en el hipogastro al flexionar el músculo derecho y rotar la cadera hacia adentro, como se ve en la imagen de arriba, ¿no? Si despierta dolor y o signos de rebote, se describe una sensibilidad 20-70 y una especificidad 40-96 para apendicitis. Buena especificidad, pero mala sensibilidad. Maniobra del psoas ciliaco. El paciente en decúbito ventral, el examinado lentamente flexiona el muslo derecho, haciendo que el psoas se contraiga. Si la prueba es positiva, si el movimiento le causa dolor al paciente. Sensibilidad 16%, especificidad 95%. Mala sensibilidad, buena especificidad. Recuérdese que aquella prueba que tiene una sensibilidad y especificidad mayor del 85% es una buena prueba. Mientras se acerque más al gol estándar, mejor, ¿no? Quiere decir el 100%. Signo de dumping. Se solicita al paciente que se tape la boca y provoque tos. Si el signo es positivo, se despierta dolor de la fosa ilíaca derecha. Aquí. ¿Por qué? Porque se van a retraer los músculos de esta zona, ¿no? Maniobra de Rousing. Es la presión en el cuadrante inferior contralateral, es decir, en el izquierdo, sobre un punto correspondiente al de McBurney. Despierta dolor en el lado contralateral en la fosa ilíaca derecha. Este signo puede encontrarse en los casos de apendicitis. La maniobra de Rousing, ¿no? Lo mismo, una línea entre la espina ilíaca anterosuperior de ese lado, de la izquierda hacia el ombligo, entre el tercio externo y el medio, se presiona ahí. Presionas, sueltas, ¿duele aquí? Apendicitis. Punto de Lance, ¿no? Maniobra de Lance. El dolor se puede obtener al presionar en un punto situado en la unión del tercio externo derecho y el tercio medio de la línea biespinosa. Se produce dolor en caso de apendicitis aguda. Apéndice tiene localización pélvica. Recuérdese que el apéndice puede tener varias posiciones, ¿no? El 70-80% de estas va a ser pélvica, ¿no? Pregunta examen. Aquí, porque pues cuando es retrocecal o es ascendente o es descendente o es escerosa o es intrapélvica, no, pues no vas a encontrar esa pregunta, ¿no? Con esta maniobra. La maniobra de búsqueda del polo renal inferior, maniobra de Guillón. Paciente en decúbito dorsal con los miembros inferiores semiflexionados y las rodillas separadas. El médico se ubica a la derecha para el riñón derecho y a la izquierda para el riñón izquierdo. El examinador coloca su mano izquierda en la región lumbar, con los dedos dirigidos perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo, la palma de la mano hacia arriba y los pulpejos de los dedos en el ángulo costo-vertebral, correspondiente al plano posterior en la celda renal. En la mano derecha se aplica de plano sobre la pared abdominal anterior. Todas es posible, ¿no? Depende también del paciente. Con el extremo de los dedos orientados en dirección craneal, ejerciendo firme presión en dirección del plano posterior. Indica al paciente que respire lento y profundamente mientras la mano posterior hace de sostén y eleva a la vez la región lumbar.
La mano anterior trata de palpar el polo inferior y la superficie accesible al examen. Muy bien. He querido mencionar algunas maniobras. Lo he sacado esto de un librito bien bonito. A ver, quería enseñarles. ¿Dónde está? Se ve solo mi diapo, ¿no? Sí, doctora, solo subió. Ya. A ver, les voy a pasar este libro también, ya. Es un libro bien antiguito, pero muy vital. ¿Dónde está? Bueno, pues está en nuestros libros de... En nuestros libros de... Que hemos recibido, ¿no? Clases. Ahí les voy a presentar ya. ¿Dónde está? Dejar de presentar. Ahora, toda la pantalla. Está mostrando la pantalla. Ya. En semiotecnia del abdomen. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Bueno, aquí la división topográfica, cómo debe ser una correcta palpación, signo del enganche, de Gilbert. Aquí hay un montón de epónimos. Yo se los voy a pasar esto por WhatsApp, ¿ya? Les voy a preguntar los primeros 10, porque son hasta 50. A veces vienen los exámenes, ya no con mucha frecuencia hoy en día, pero sí vienen los más importantes, ¿ya? Entonces, en su examen les voy a preguntar los primeros 10, el resto no necesito. Se los voy a pasar a su WhatsApp. Muy bien, entonces eso es ya hemos terminado en la sesión del día de hoy. Estoy viendo que faltan algunos alumnos, pero eso es porque creo que se han ido a México, ¿no? Están en México. Bueno, pues espero que aprovechen su viaje y que han todavía a la facultad. A ver. Ya. Me faltan 2 temas, patología tumoral y trauma. Son temas extensos. Ya vamos a coordinar la sesión. ¿Cómo va a ser? Yo voy a tratar de acabar lo más posible mañana, más tarde el miércoles, para no mover la fecha del examen. Ayer le di a su delegada las clases. Hoy día, ahorita mismo le voy a mandar estas clases a su WhatsApp. Y bueno, estamos en coordinación. Con mi grupo ya queda ya a las 10 con su delegada para que venga a mi quirófano. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Porque falta todavía, a ver, 5 minutos para que acabe la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o murmuración? Imagino que ahora todos irán a sus prácticas, ¿no? Ahorita mismo le voy a pasar las diapositivas a su señorita delegada, ¿ya? Cualquier cosa o duda me la hacen saber con su delegada. Muchas gracias. El examen, voy advirtiéndoles que van a ser de las anteriores preguntas que les he preguntado. Pues sencilla, mamá. No se preocupen, no se asusten. Pero sí, quisiera en lo más posible que no me traten de suspender el examen, ¿no? En lo más posible, si es que se pudiera, ¿no? Cualquier cosa me avisan, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hola. Muchas gracias.